¿Qué tal amigos? Hoy en Realidad Desconocida tenemos una historia realmente triste, una historia marcada por el dolor, realmente impactante, una historia muy fuerte. El título dice así, escuchen, cuando el pastor usó el nombre de Dios para violar. Esta historia nos la envía una seguidora. Escuchemos, cuando yo tenía 9 años, vivíamos con muy pocos recursos. Éramos muchos hermanos y mi mamá, al no poder mantenernos sola, se vio obligada a trabajar. La mayor de mis hermanas se quedó a cargo de nosotros, cocinaba, lavaba y hacía todos los quehaceres de la casa. Ella tenía 15 años y aunque era casi una niña, se comportaba como una madre para todos. Un día, una amiga la convenció de ir a su casa. Lo que parecía una simple visita se convirtió en una pesadilla. Le engañaron y la encerraron en un cuarto con el hermano de su amiga y ese hombre la violó. Desde ese día mi hermana cambió, se volvió callada, distante, como si algo dentro de ella se hubiera roto para siempre. Poco tiempo después mi mamá empezó a notar que algo no estaba bien. Los síntomas eran claros. Mi hermana estaba embarazada, llenándose de rabia y sin entender lo que pasaba. Mi mamá la golpeó hasta que ella confesó lo sucedido. El agresor fue denunciado, pero la justicia de los originarios solo le impuso una multa de 100 bolivianos. 100 miserables bolivianos por destrozar la vida de una niña. El embarazo se complicó y tuvieron que trasladarla a Uyuni. Allí, los practicantes la atendieron mal y la sometieron a una cesárea que ni siquiera era necesaria. Mi hermana sufrió muchísimo. Cuando nació el bebé, mi mamá, llena de rencor y frustración, le gritaba que todo era su culpa. A veces, incluso le daba de su leche desdenegada, como ella decía. El bebé enfermó, lloró sin parar. Los médicos dijeron que no había nada que hacer y murió. Ese fue el peor momento. No teníamos dónde quedarnos. Mi mamá recordó que un sobrino suyo, mi primo, vivía en Uyuni. Él era taxista y pastor de una iglesia. Cuando se reencontraron, él se ofreció a ayudar, a cuidar de mi hermana mientras mi mamá volvía a trabajar al pueblo. Para mi mamá, fue como un ángel enviado por Dios. Todos en la iglesia lo consideraban un ejemplo, un hombre de fe, respetado, querido, admirado. Nadie imaginaba lo que realmente era. Años después, mi hermana me contó lo que vivió en esa casa. Dijo que fue un infierno total, que desde que mi mamá se fue, él empezó a abusar sexualmente de ella, a violarla, una y otra vez, sin importarle que ella aún estuviera delicada de la cesárea. Cuando gritaba de dolor, él la amenazaba para que se callara. Le hacía cosas terribles. La obligaba a tomar pastillas para no quedar embarazada. Y si ella se negaba, la golpeaba. La hizo sufrir tanto que con el tiempo mi hermana dejó de reír. Decía que cada vez que dormía, revivía todos los gritos, el dolor y el asco. Pasaron los meses y mi mamá decidió traerla de vuelta, pero ya no era la misma. Estaba vacía, apagada, sin vida. 3 años después mi primo enfermó gravemente y volvimos a Uyuni. Mi tía, su madre, nos pidió que lo ayudáramos, diciendo que mi hermana le debía ese favor porque él la había cuidado cuando más la necesitaba. Mi hermana lo atendía, pero con odio, y yo también estaba ahí. Él iba seguido a la iglesia, predicaba, aunque ya casi no podía ni caminar. Todos lo veían como un santo. A veces me llevaba con él a los cultos. Yo tenía confianza, era familia, pero un día, mientras jugábamos a las escondidas, me tapó la boca y empezó a tocarme. Tenía tanto miedo que a veces me orinaba. Mucho tiempo mojé la cama. Durante meses abusó de mí en silencio, igual que hizo con mi hermana. Su salud empeoró y cada vez gritaba más de dolor. Mi hermana dejó de darle sus medicinas. Al principio solo le daba un poco, después nada.
le negaba la comida y lo miraba sufrir, como si el dolor que él sentía fuera el reflejo de todo lo que nos había hecho. Cuando mi tía vino a verlo, ya estaba irreconocible, desnutrido, débil, sin fuerza para hablar. Pocos días después, murió. Mi tía lloró sin parar. Todos decían que Dios se lo había llevado por ser un hombre bueno, un pastor ejemplar, un hijo perfecto. Los recordaban como si hubiera sido un santo. Pero solo mi hermana y yo sabemos la verdad, sabemos el monstruo que fue. Mi hermana nunca logró superar lo que vivió. Su autoestima estaba destruida y aunque ha intentado rehacer su vida, las cicatrices no se borran. Mi mamá sigue yendo a la iglesia, cree en los pastores, en los hombres de fe, pero yo no. Yo ya no creo en Dios, ni en los templos, ni en los falsos pastores que se esconden detrás de una Biblia para cometer sus pecados. Hoy tengo mi familia y aunque logré seguir adelante, jamás olvidaré todo el sufrimiento que nos causó un disque pastor. Cuento esto para que nadie más caiga en la trampa de confiar ciegamente en alguien solamente porque parece bueno o religioso o dice ser un cristiano. Queridos amigos, esta es una historia realmente fuerte, indignante, que lamentablemente no aparecen en noticias, ni en periódicos, ni siquiera en redes sociales. Es una historia terrible por parte de estos religiosos fanáticos que causan dolor a todas las personas inocentes, indefensas. Queridos amigos, Dios no está en una iglesia, Dios no está dentro de un pastor, Dios está en tu corazón, en el alma, en la fe que usted tiene. Queridos amigos, esto es Realidad Desconocida. Hasta pronto.